Buenas tardes, iglesia. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Bueno, me alegra que esté con nosotros. Vamos a estudiar la palabra. Si alguien no tiene el bosquejo, nada más levanta la mano y ahí alguno de los hermanos le hace llegar el bosquejo. Hoy terminamos el estudio del libro de Ruth y para nosotros es una enorme bendición estudiar la palabra. Bueno, le decía a don Marco ahora, nosotros somos una iglesia bíblica, estamos enfocados en predicar la palabra. Y la cuestión de decir que siento a Dios o no siento a Dios es una cuestión subjetiva y un tema más emocional. Pero Dios es real, ¿me dan amén? Él es real y Dios está aquí, mi hermano. Dios está aquí. Dios está aquí. Y a veces Dios, no sé, como que su presencia es como de alegría o de gozo, o no sé, como de empuje, ¿verdad? Pero ahora que estamos ministrando, yo sentía al Señor con una quietud de paz. Así que si usted necesita paz, Dios quiere proveerla. Él es poderoso, Él es fuerte, Él es invencible. Él es capaz de hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. Él está aquí, ¿me da un amén? Ayúdeme a orar. Padre bueno, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Porque usted cumple, Señor, su promesa. De donde haya un puñado, 2 o 3 en su nombre, ahí está. Padre, gracias porque estás aquí con nosotros. Y no merecemos ninguno de nosotros que usted esté acá. Habrá alguien que se sienta feliz porque lo visita una celebridad, un jugador famoso de fútbol, y se sentirá súper orgulloso. Señor, ¿quiénes somos nosotros para estar en el espacio en el que está el Creador del universo? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para moverse en el lugar en el que usted está? Y Padre, yo sé que usted está en todo el universo, todo es suyo. Y yo sé que usted está siempre conmigo y con mis hermanos, eso no tengo la menor duda. Pero a la misma vez que sé que usted tiene una presencia continua, también sé que usted manifiesta su presencia, donde se prepara un espacio para buscarlo, para entender su palabra, para amarlo, Señor. Así que hoy hemos preparado este sencillo lugar para que usted se mueva. Hoy oramos, Señor, para que esta palabra sea recibida con un corazón abierto por todos los que estamos acá, empezando por mi persona y todos mis hermanos, Señor. Ayúdame a mí a tener la sencilla capacidad de simplemente repetir su palabra, Señor, y explicarla si alguna área en él lo necesita. Pero te damos gracias, Señor, porque su palabra es clara, es eficaz, ingresa, Señor, hasta las partes más profundas de nuestro ser. Y hoy oramos, Señor, para que nos hables en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es: el plan del Señor es mejor. El tema que vamos a estar viendo hoy es: el plan del Señor es mejor. Hoy cierro esta serie de 4 partes que le puse Dios redime y ama, la historia de Ruth, el libro de Ruth. En algún momento, hace 7 años, lo enseñamos en los estudios bíblicos, pero desde otro punto de vista, viendo la historia y otros temas. Lo uní con un estudio que hicimos en Jueces para entrarle a Reyes. Pero estas 4 semanas hemos estado hablando de 4 temas importantes. Bueno, 3, y hoy les voy a compartir el cuarto. Ahí en su bosquejito, en la parte superior izquierda, está un pequeño resumen. La primera parte le pusimos: Ruth escoge al Señor. Y es que nuestra vida se resume a nuestras decisiones. Somos lo que decidimos. Salomón decía que somos lo que pensamos, y es lógico, porque lo que pensamos después se va a convertir en acción. Pero al final de cuentas, en el resumen de lo que usted y yo vamos a hacer, va a ser nuestras decisiones, lo que escogimos por encima de otro. Y entonces, en este libro, una familia decide salir de Israel. Y tal vez allí haya algo simbólico, no lo sabemos. Hay biblistas que creen que esto es una historia inventada. Hay algunos que creen que Ruth nunca existió, sino que es una manera lindísima de preparar el camino para David, como vamos a ver hoy. No lo sabremos. Algunos tienen como argumento el tema de los nombres, que todos los nombres tienen un sentido muy vinculado a la historia. Entonces creen que puede ser una obra de arte, algo que se escribió, o puede ser que sea algo artístico y que tuvo algo de verdad, como hace alguna película basado en hechos reales. No lo sabremos. La cuestión es que esta historia arranca con una familia que decide moverse porque hay dificultad. Nosotros vivimos un tiempo donde el cristianismo predica todo menos pasar la dificultad.
Nosotros en Latinoamérica y especialmente en África están viviendo un tiempo durísimo. Los ministerios que crecen, los pastores que se hacen famosos, son pastores que estafan con la forma en la que predican. Se lo digo directamente. Muchísimos de esos ministerios son ministerios que no están auspiciados por el poder de Dios, porque no tienen un respaldo en la palabra de Dios, sino en personas, en ideas, en filosofías. Jesús predicó esto, Pablo predicó esto, Pedro predicó de esto, de que iban a venir falsos maestros. Y nadie quiere predicarle a los hijos de Dios cómo aprender a vivir en medio del sufrimiento. Nadie quiere vivir eso. Esos seminarios no se llenan, esos libros no se venden. Y como le digo yo, esos estadios no se llenan. Porque la gente lo que quiere es oír lo que quiere oír. Tendrán comezón de oír, van a tratar, les va a picar la oreja por oír algo, dice el maestro. Y entonces, ¿qué van a terminar? Oyendo a bufones, oyendo a payasos, a bufones o payasas, hombres y mujeres. Y entonces las cosas se le complican a esta familia y emigran. Simbólicamente se van a un lugar en el que Yahvé no está, se van a Moab, donde hay dioses falsos terribles. Toman una decisión de irse, no podemos juzgar porque hay que estar en los zapatos de alguien cuando la dificultad viene, y se van. Ahí en su bosquejo les recuerdo los nombres. Elimelech significa mi Dios es mi rey. Noemí significa dulce. Malón significa enfermedad y Kelión significa destrucción. Esta es la familia que decide irse. Llegan a Moab y en Moab escogen mujeres, se casan. Se casan con Orfa. Pobrecita Orfa significa terca, ¿verdad? Y Ruth significa amiga. Es como Lea, ¿verdad? Lea, es horrible esto, pero no sé si usted sabe, Lea significa que tiene un ojito lento, es lo que dice. Y entonces puede ser que ella tenía un ojito un poquito extraviado, o puede ser que no tenía un ojo diferente, no sabemos, pero la Biblia a veces es cruel. Orfa se llamaba terca. ¿Cómo se llama su mujer? Terca. Hijo de puña, ¿cómo le va? ¿Cómo se llama su esposo? Enfermedad. A algunos les calzará. ¿Cómo se llama su esposo? Destrucción. Dios mío, ¿verdad? Entonces aquí hay algo simbólico en los nombres que nosotros no debemos tampoco de ponerles atención, pero al final de cuentas no es lo principal de la historia. La cosa es que llegan a Moab y los varones mueren. Primero muere Elimelech y luego mueren los muchachos. Lo que significa que 3 mujeres quedan desamparadas, quedan completamente sin capacidad de hacerle frente a la vida. La mujer, como les he dicho toda esta pequeña serie, la mujer tenía cero valor. Habían muchos animalitos que valían más que una mujer. No tenía valor para nada. La mujer que quedaba solita posiblemente moría solita. Y entonces Noemí escucha que el Señor había dado de comer a Israel y empieza a caminar de regreso. Ella va con sus 2 nueras. En el camino, una decide volver, pero Ruth decide escoger al Señor. Se queda. Tu Dios será mi Dios y donde usted muera, yo voy a morir. Entonces se toma una decisión de irse, se toma una decisión a volver a Israel, y una mujer que no era judía toma una decisión, la más importante de su vida. Jehová va a ser mi Dios, el Dios de Israel va a ser mi Dios. Y esa decisión la tomamos nosotros a diario, porque esto no es una cuestión de un carnet que obtenemos en un momento dado en el que levantamos la mano. Ser cristiano se decide todos los días. ¿Me da un amén? Todos los días. Usted y yo somos probados todos los días para ver si verdaderamente somos seguidores de Cristo, hijos de Dios. Descansamos en una preciosa promesa, que nuestra digamos, familiaridad con Él, nuestra ADN con el Señor, no depende de lo que somos nosotros, sino depende de lo que Él ha hecho, y eso nos llena de esperanza. Pero la primera parte fue que el Señor, de una manera milagrosa, prepara a una mujer fuera de Israel para que de alguna manera chivísima quedara conectada con la historia de Dios. Y esta mujer es Ruth. Y esta tal vez puede ser nuestra historia, que no estábamos en el radar de nadie.
pero sí estábamos en el radar de Dios. Puede ser que usted hoy se siente solita, puede ser que usted tiene un montón de años en el cristianismo, o puede ser que usted es nuevo en la fe. Pero puede ser que usted, llegando a este tiempo de Navidad, que es duro, hermanos, es lindo, porque hay un montón de cosas que celebrar, pero a la misma vez es un tiempo muy duro para las emociones, para el corazón. Hay gente que vive tiempos muy difíciles en este ratito. Usted no está olvidada, usted no está olvidado, usted es una hija de Dios. ¿Me dan amén? Segunda parte, vimos unos modelos para la bendición. Y ese nombre puede ser un poco, no sé, tal vez como muy positivo. Porque no es, vamos a ver cómo yo agarro y copio esto al carbón para ver cómo logro yo bendición para mí. No era mi intención. Sino que mi intención es que pudiéramos aprender qué es bendición para Dios, no para nosotros. La gente cree que bendición es si ocupa un carro, que le llegue el carro, si ocupa un empleo, que llegue el empleo. Y puede ser que eso sea un paso para la bendición. Eso está muy bien, porque nosotros tenemos que llevarle nuestras cargas al Señor. Pero la bendición en Dios es otra. La bendición en Dios es moverse en su voluntad. Es caminar el camino que el Señor tiene para nosotros. Entonces conocemos dos personajes. Conocemos a Ruth y conocemos a Boaz. Del otro lado del bosquejo yo les hice unas notitas mías ahí que les puse. Les puse 3 notitas. Una tiene que ver con la comparación de estos dos perfiles. La segunda tiene que ver con una comparación que les hice de Ruth sobre el libro de Jueces. Y la tercera, que es una comparación entre Boaz y Cristo. Entonces esas notitas son solo para ustedes, para que lo puedan ver. Pero ahorita que estamos recordando el modelo para la bendición, el Señor nos empieza a mostrar una historia cotidiana, sencillísima. ¿Cuál es la historia? Cómo una pareja se enamora. Cómo una pareja empieza a dar pasos para empezar algo grande. Una relación entre ellos, pero que en las manos de Dios va a ser algo glorioso. No es solo escoger novio, no es solo escoger un amigo con el que yo ya siento algo. No es mucho, ni mucho menos, no es solo voy a ver con quién me caso. Sino es entender que Dios se está moviendo en medio de todas las decisiones que tomamos. Y se mueve de una manera especial, de una manera providencial, donde Él va conectando los puntitos para que al final quede una historia espectacular. Entonces, de una manera linda, Ruth se topa con Boaz. Ruth sale a trabajar, es una mujer de fe, pero a la misma vez que tiene fe, ella es de actuar, ella es de accionar. Es una mujer extraordinaria. Boaz también es un hombre extraordinario, porque es un hombre que teme a Dios. Dios lo ha prosperado, Dios le ha dado recursos, trata bien a sus empleados, ora, conoce la palabra. Y en un tiempo en el que todo mundo hacía lo que quería, en el tiempo de los jueces, todo el mundo era un perverso. Hermanos, todo el mundo adoraba a dioses falsos. Habían un montón de dioses. Habían dioses de familia, de barrio, de área, y un montón de baales se habían metido a Israel. Todo el mundo hacía lo que quería, era un enredo. Pero en medio de eso hay una muchacha que decide honrar a Jehová, y hay un hombre que decide honrar a Jehová. Se topan, él la ve, pregunta, ¿de quién es ella? ¿A quién pertenece? No porque sea una esclava, sino porque es muy extraño ver una muchacha joven haciendo el trabajo que hacían únicamente los que no tenían que comer. Él queda sorprendido de la ética laboral de Ruth y cómo Ruth ha trabajado desde el amanecer hasta la noche, hasta el final del día. Ya cuando no había luz, empezó a trabajar el grano, o sea, se quedó un par de horas más para convertir eso que recogió, ya sea cebada o trigo, porque en el capítulo 2 es la cosecha de la cebada, en el capítulo 3 es la cosecha del trigo. Está recogiendo eso, lo está majando con algo, con un pisón o lo que sea, lo convierte en harina y llega a la casa para hacer las tortillitas, para hacer pan, para hacer lo que necesita, los bizcochitos del día siguiente, porque es la única comida que tiene para ella y para Noemi. Él queda sorprendidísimo. Esta mujer es extraordinaria. Y ve ahí en su bosquejito las cosas que hicieron que uno se sorprendiera del otro. Él es piadoso. ¿Qué quiere decir piadoso? Benigno, bueno. Cuando nosotros decimos que alguien es impío, la Biblia dice que alguien es impío, es una palabra que no usamos nosotros, pero la Reina Valera sí la tiene. Es cuando una persona no tiene a Dios. Entonces una persona
piadosa es una persona que está saturada de Dios, que está llena de Dios. Entonces vos tiene llenura de Dios. Y eso es muy importante. Una de las características por las que nosotros tenemos que luchar más, todos, hombres y mujeres que estamos acá, es estar impregnados de Dios, llenos de Él. Y eso lo logramos viviendo en la Escritura, profundizando nuestra relación con Él, estando bebiendo de lo que Él tiene para nosotros, de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, vos eras piadoso, toma la iniciativa. Es un hombre que se preocupa por proveer. Aquí no estamos hablando de cosas finas, estamos hablando de proveer un almuerzo. Ella viene de trabajar todo el día y él la sienta, le prepara la comida, se la da. Un hombre detallista, un hombre preocupado, le sirve, protege físicamente, muestra hospitalidad, concede favor. Ahora que estaba preparando este último mensaje, me salieron más. Yo aquí tenía 12, pero lo voy a preparar para después entregárselos. Cuando yo siempre digo lo mismo, siempre digo, cuando terminamos un libro, voy a preparar un cuadernito para lo que sea, y al final, cuando lo estoy preparando, me da vergüenza publicarlo, porque digo que al final de cuentas me falta mucho para caminar. Entonces vamos a ver si lo logramos tirar en algún momento los que tenemos. Ya yo tengo de libros de la Escritura 22 folletos completos, libros completos del estudio que he realizado con ustedes. Me refiero de la primera palabra hasta la última, otros van en camino, pero al final ya me siento que todavía tengo que caminar más para sentir que puedo poner algo ahí. Pero es extraordinaria las características de este hombre. Elogia, ora, habla amablemente, sirve, como les dije, muestra generosidad y protege no solo físicamente sino emocionalmente. Les dice a los demás, no se metan con ella. Todas las características que Ruth ve en este chavalo tienen que ver con su corazón. Con esto que a mí me toca trabajar con muchachos, yo no estoy diciendo que usted tiene que ver cómo se enamora de alguien muy pura vida y feo, nada que ver. Aquí lo importante es que usted pueda, ojalá, encontrar un buen convito ahí, ¿verdad? Que medio empate ahí allá, que esté guapillo ahí, pero que sea buena nota. Pero no le sirve un guapo irreverente, ¿verdad? Mucho menos un guapo que no conoce de Dios, ¿verdad? O una guapa que no conoce de Dios. Por eso necesitamos estar acá, buscar de Dios, estar en Él. Pero vean las características. Lo que hace que una mujer se sorprenda de un hombre, según la palabra, tiene que ver con características más profundas. Vean el caso de Ruth. Humilde, trabajadora, llena de fe, humilde con los demás. Ella le pide permiso al capataz, ella cuida a la suegra. Vamos a ver ahora en el capítulo 4 cómo el pueblo dice que Ruth la ama a su suegra de una manera chidísima. Sabe poner prioridades, trabaja un montón, es humilde con vos, tiene palabras tiernas. Mujeres, si ustedes supieran el poder que tiene una palabra tierna, especialmente en el corazón de un hombre. Palabras sencillas. Ella le dice, usted lo que me ha dicho tocó mi corazón. Usted me cobijó. Sus palabras me fueron refugio, dice ella. Nosotros no lo entendemos, pero ahí está hablando de amor. Ella pudo haber dicho, uy, qué manera, cómo me llevó a comer, qué manera, cómo. No es eso. Ella lo que está diciendo es, con usted estoy segura, con usted donde yo quiero estar. Y él ve esas características en ella. Persistente, sabe recibir, comparte y cosas lindísimas, que ya eso lo vimos en esos modelos para entender la bendición. La bendición de Dios no es la comida de ese día únicamente. La bendición de Dios no es que Dios conteste una petición. La bendición de Dios es que los dos están caminando en rumbo hacia la voluntad de Dios. Mi papá decía algo que a mí siempre me quedó. Me decía, hijo, usted preocúpese por moverse en la voluntad, a la velocidad y en el lugar en el que el Señor quiere. Muévase, aprenda a tratar de olerlo, de sentirlo. Muévase a la voluntad de Él, en la voluntad de Él, muévase a la velocidad de Él, muévase en el lugar en el que usted siente que Él. Eso es lo que está pasando acá. Ruth está en el lugar correcto, vos estás en el lugar correcto. Y lo que vimos la semana 3, que fue el sábado pasado, fue para mí un mensaje muy lindo para mi corazón, porque lo necesitaba, y era el amor que lo cambia todo. Y el amor que lo cambia todo no es el amor tan lindo que tiene vos por Ruth o que Ruth tiene por vos, que eso está chido.
El amor que lo cambia todo es el amor que eso previsiona, que eso se convierte en un tipo, en una foto. Es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Un amor incondicional. La palabra que se nos presenta en el capítulo 3 importante es Goel. Lo que quiere decir es un pariente que salva, un pariente que redime. Los teólogos le llaman un pariente redentor. Es aquel que por sangre tiene derecho a redimir una propiedad, a saldar una deuda, a quitar a alguien de la esclavitud, a hacer justicia por alguien que había muerto, o para permitir que el nombre de un familiar no se pierda. Y eso en la concepción hebrea es súper importante. Entonces Noemí activa una estrategia, y la estrategia no es ver cómo pone a Ruth bonita, cómo la pintorrea para que se vea guapetona. No es eso. Es decirle, ya usted vivió su luto, viene una etapa nueva. Viene una etapa nueva. Y qué importante que mujeres maduras guíen a mujeres no maduras. Vea qué importante. Como una señora que ya conoce de la vida aconseja a una muchacha joven. Viera eso lo que hace falta en la iglesia. Que los varones que ya estamos un poquito más adelantados podamos compartir con los muchachos que vienen atrás. Que los hombres que ya son más grandes, que están ya más experimentados en la vida, puedan compartir su experiencia con los muchachos. Y que las mujeres que ya son más grandes puedan guiar a las muchachas de la manera correcta. Por ejemplo, voy a decir algo que no tiene nada que ver, pero por ejemplo, si una muchacha viene a la iglesia y está llegando porque está buscando de Dios y viene mal vestida, no porque su ropa sea fea, sino porque tal vez su ropa es muy cortita, y ya cuando ella se agacha, ella no tiene tela para dónde taparse, pero ella no conoce de Dios, ¿por qué usted espera que sea yo el que le diga a ella? Si yo me le acerco a ella y le digo, muchacha, hija, no sé ni cómo, le digo, es que viera que esa nagua, cuando usted se agacha, todos los varones atrás se desconcentran y ya no me ven a mí, sino que están viéndola a usted. Nadie se ríe porque nadie quiere verse en la posición, pero es la realidad. Y entonces, si yo me le acerco, ella va a decir, el pastor me está viendo a mí. El pastor, yo le gusto al pastor. Esa va a ser la percepción de ella. Pero si una señora se le acerca y le dice, qué linda que es usted, qué linda que es. Yo quiero con mi experiencia decirle que si usted, no sé, yo una vez escuché a alguien decir, si usted cuando se pone en el espejo la ropa, levanta las manos o alce algo y ya alguien ve algo que no debería ver, no se debe poner eso. Y a la misma vez, yo era así, o no sé ni cómo decirlo, porque yo no estoy hablando de algo superficial, estoy hablando de una mujer que ama al Señor y quiere que otra muchacha le ame. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Todos los varones con miedo. Las hermanas, ¿me están entendiendo? Entonces, es un trabajo de ustedes, señoras, de llegar y acercársele a la muchacha y decirle, usted es tan linda, pero yo le aconsejo, pese esto. Yo no estoy diciendo que como usted, nada más le estoy aconsejando, póngase un pantalón o póngase algo para que usted esté tranquila en la celebración. Y lo dice con cariño, con amor, con cuidado. Eso es lo que está haciendo ahorita Noemí. Noemí le dice, es el momento de que usted cambie chip. Es el momento de que usted entienda que usted va a ser feliz si el Señor siembra en usted el amor por alguien. Y como usted anda vestido ahorita, no hay. ¿Por qué? Porque ella anda vestido de luto. Aquí la viuda no es solo Noemí, Ruth también es viuda. Y entonces Ruth anda vestida de luto y todo lo que ella dice es inaccesible. Noemí no es que la está viendo ver cómo la tira a la calle para que se vea guapa. No, le está diciendo, aquí usted está joven y yo creo que usted tiene derecho a un nuevo inicio. Y tal vez alguien está sintiendo eso en cualquier área de su vida. Algo se acabó, algo se terminó. Noemí le dice, es momento de empezar. Y ella se acerca a vos y empieza una relación lindísima. Vimos la semana pasada cómo de una manera muy extraña por la cultura, ella llega y se descubre los pies de vos para que vos se despierte en la noche con frío. Y a sus pies está ella.
Le dice, cúbreme, cúbreme. Y en un tiempo en el que todo mundo hacía la maldad, ahí hubiera pasado cualquier cosa. Desde lo íntimo, desde lo sexual. Está en un lugar donde hay solo varones que trabajan de peones, que trabajan como les decía yo la semana pasada, es gente que está trabajando con sus manos, gente ruda. Y vos la cubre. En la mañana le dice, váyase antes de que salga el sol. La manda con alimento también, cuidándola siempre. En todo momento. Es el escritor diciéndonos, esta gente se ama, esta gente se ama. Pero vos le dice a Ruth, hay un hombre que tiene más derecho que yo. Hay alguien que está por delante. Y esto necesitamos solucionar. Ahí donde quedamos, hermanos. Abra su Biblia en Ruth capítulo 4 o encienda la aplicación de su celular en Ruth capítulo 4. O si no, Maquito nos va a ayudar en pantalla con los pasajes ahí. El tema de hoy, el plan del Señor es mejor. Capítulo 4, verso 1. Vos subió a la puerta y se sentó ahí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Cuando hablamos de que algo sucede en las puertas de la ciudad, estamos hablando del lugar más importante de la ciudad para la cultura. Ahí se tomaban decisiones de contratos, ahí se tomaban decisiones legales, ahí donde estaban los jueces, ahí donde estaban los ancianos, que eran los políticos de las ciudades, los que tenían la autoridad en la ciudad. Entonces, vos llama a la gente y empieza a mover la estrategia. La semana pasada fue la estrategia de Noemí. Ahora vamos a ver la estrategia de vos. Luego le dijo al pariente lo siguiente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. ¿Ven la forma en la que está hablando el autor? Noemí y Ruth no tienen, pero ni para comer. Pero la forma en la que vos dices que Noemí tiene tierras. Y recuerden lo que aprendimos la semana pasada, que se los enseño rapidito para los que no estuvieron. Cuando alguien perdía las propiedades, existía la posibilidad que un familiar redimiera esa propiedad. Por ejemplo, para que lo entendamos, se hipotecaba esa propiedad y no se hacían el pago. Digamos que Elimelec jugó esas propiedades en medio de la hambruna, las puso de respaldo en algún negocio, algún dinero que le prestaron, no lo pudo pagar. Entonces hay un acreedor, a alguien se le debe dinero ahí. Entonces la forma en la que vos le está diciendo a este familiar es que Noemí está vendiendo eso, porque desde el punto de vista cultural, el que va a redimirla a ella va a pagar esa deuda y por lo tanto se deja la propiedad hasta el año del jubileo. Y yo decidí hacértelo, saber, dice el verso 4, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. O sea, ya vos preparó todo para que se haga el negocio ahí. Y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Vean que vos es un hombre de carácter e integridad. Porque él no está jugando aquí a ver cómo le mete un 5 con hueco, cómo lo manipula. No, él está diciendo de manera directa: usted es el pariente que puede redimir de manera más cercana. Pero si usted no quiere, aquí estoy yo. Le dice: si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió. ¿Qué respondió, hermanos? ¿Qué dijo? Recuerden que lo que había que hacer para poder redimir era muy sencillo. Primero, tener la posibilidad de redimir, o sea, ser familiar cercano. Segundo, tener el dinero para pagar la deuda. Tercero, estar dispuesto a afrontar lo que significaba ese negocio o esa compra. Entonces, obviamente él está diciendo: aquí hay una posibilidad de tener unas fincas de vuelta. ¿Quién va a decir que no? Nadie. Entonces el muchacho, el señor dice: yo voy a redimir. A mí me encanta la manera casual en la que vos habla, pero también en la manera enfocada en la que está diciendo: yo aquí tengo un interés también. Si usted no quiere, aquí estoy yo, que soy el que sigue en derecho. Entonces replicó vos, verso 5: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y entonces les recuerdo que cuando alguien redimía, había una serie de responsabilidades.
Redimía y obtenía de nuevo la propiedad. Claro, hacía el pago de la propiedad y ya él podía, todo lo que se sembraba ahí, todo lo que se construía, lo que se arrendaba, lo que fuera, era de él. Era para él, era para disfrute de él. Pero a la misma vez, una de las tareas de la redención era encontrar la valentía para permitir que la familia no cesara. Y por lo tanto, si la nuera, si la, llamémoslo así, cuñada, no había podido tener hijos con el difunto, era necesario que tuviera hijos con el familiar cercano. Porque era la manera en la que esa mujer iba a tener a alguien que le cuidara, era la manera en la que ella iba a tener valor en la sociedad y era la manera en la que ella iba a tener recursos. Entonces, por eso esto no es una decisión machista de Dios. Esto más bien es una decisión de proteger a la mujer. Si usted lo lee de manera superficial, usted dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? No, aquí lo que está pasando es que el Señor sabe, estamos hablando hace 3000 años, la mujer no valía nada. Si no valía nada en el Imperio Romano, imagínense hace 3000 años, la edad de hierro. Apenas está cambiando de la edad de bronce a la edad de hierro. Y en ese tiempo, el Señor establece esta ley que se llama levirato. Y es cuando un familiar le daba herencia a esa persona. Entonces, vos le dices, perfecto, genial. Cuando usted compra el lote, a la misma vez tiene que casarse con Ruth, porque ella no va a quedar desamparada. Ella necesita tener. Entonces, recuerden que había el derecho para comprar la propiedad y a la misma vez el deber de dar familia, de dar descendencia. Verso 6. Y respondió el pariente, no, yo no puedo redimir para mí. No sea que dañe, ¿qué es lo que dice, hermanos? No sea que dañe, ¿qué? Mira, ¿qué es lo que está pasando ahí? Este señor obviamente tenía hijos. Si él tenía un hijo con Ruth, sus hijos iban a tener menos herencia. Entonces él iba a tener problemas con sus hijos. Entonces, si él tiene 3, 4, 5, 6, no sé, los hijos que tiene, 2, 1, los que fuera, ya él tiene dividido cómo va a heredar, cómo va a quedar eso. Pero si él va a tener un hijo más, va a ser una bronca familiar para él. No sea que dañe mi heredad. Redime tú, le dice, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Bueno, nosotros que venimos leyendo la historia ni queríamos que hiciera nada este chaval, este chaval no nos importa. A nosotros nos interesa vos y Ruth. Pero bueno, vos lo estás haciendo bien. Y entonces le dice, redime tú. Verso 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio de Israel. Entonces el pariente le dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. El chaval se fue con una sandalia, con una chancleta se fue, porque era la manera en la que quedaba escrito que yo hice un trato con Dani. No habían abogados, no había cosas para subir al registro nacional para saber de que había un poder que quedó ahí. No, hacíamos un trato de palabra frente a testigos. Y Dani me daba el zapato y me decía, esta es mi palabra, yo le vendo esto. O yo le decía, yo le vendo esto a Dani, y yo le daba mi zapato. Y entonces yo me llevaba el zapato a la casa, y en la casa, en una caja fuerte, tenía todos los zapatos. Y abajo le ponía a Dani, le compré tal cosa. Era simbólico, porque no importaba el zapato, lo que importaba era todos los testigos que quedaron. En una cultura donde todo era de boca a boca, cuando algo había un problema, se llamaban a los ancianos, y los ancianos deliberaban según lo que se había hablado y lo que se había acordado. Entonces se hace el intercambio, se hace la redención. Vea que para nosotros redención implica salvación, pero en el concepto de redención no tiene que ver nada la salvación de Jesús. Eso lo entendemos ahora, después de la cruz. Pero la redención acá es comprar a alguien que estaba en esclavitud, alguien que estaba en deuda. Les recuerdo un paréntesis importante: la esclavitud en el pueblo hebreo no era una esclavitud a latigazos. La esclavitud era una servidumbre. Era en el momento en el que yo tenía una deuda que no podía pagar, yo decía, voy a poner mi vida en hold y voy a trabajar. Entonces, me salió un malo negocio, debo X cantidad a tal persona, yo me voy a poner a trabajar para esa persona. Esa persona tenía que darme la comida, tenía que darme el sustento, tenía que darme lo necesario para mi familia que estuviera ahí, pero yo iba bajando las cuotas, bajando lo que debía
cada mes, en lugar de que me pagara, yo le devolvía mi deuda con un trabajo manual o lo que sea, intelectual o lo que se pudiera hacer. Entonces ese era el trabajo de esclavitud en el pueblo hebreo. Pero alguien, un familiar que tuviera el dinero para pagar la deuda que yo no pude pagar, me podía comprar. Eso era redimir. Entonces vos redime las tierras de Noemí, y entre la herencia viene Ruth, porque sus hijos murieron y su nuera está con ella, y por la ley esa mujer no puede quedar sin hijos. Verso 14. Y las mujeres le decían a Noemí: loado sea el Señor. Hermanos, la bendición de Dios es el avance de la promesa. La bendición de Dios es cuando la promesa de Dios o el plan de Dios empieza a moverse. Creo que lo puse en su bosquejito. La bendición del Señor es cuando se mueve el plan de Dios. Ahí hay bendición. No cuando se obtiene lo que yo quiero. La bendición de Dios es el avance de su promesa. Y cuando se avanza, creo que era el punto 4. Ya, gracias. Y la bendición del Señor, la correcta bendición del Señor, la reacción correcta al recibir la bendición, es cómo nosotros reaccionamos. Y esta es la reacción de las personas cuando ven al Señor moverse. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no se falte, hermano, estoy súper trabado, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a la luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su ayo, fue su cuidadora, fue la nana. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo. ¿A quién, hermanos? ¿A quién le nació un hijo? Sí, pero fue Ruth la que parió. Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. Y entonces llegamos a darnos cuenta en esta última sección del libro que aquí hay una intención linda, que esta es una genealogía de cómo David llega a la escena. Y aquí lo que importa no es David, aquí lo que importa es que David es la línea que Dios va a usar para que el Mesías llegue a la historia humana. Ruth la Moabita, que viene de un país pagano, una nación que odia a los judíos, termina entregando su sangre y su genética para el Maestro, para Jesús. Tenemos dentro de la genealogía de Cristo gente que mintió. Tenemos a Rahab, que posiblemente fue prostituta y después matrona de un prostíbulo. Tenemos a Tamar, que ahorita vamos a hablar de ella, a Judá, y tenemos ahora a Ruth. Termina el libro con una genealogía. Estas son las generaciones de Fares, verso 18. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Abinadab, Abinadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Qué libro más lindo. Una historia de amor que nos muestra cómo el Señor decide tomar nuestro lugar. Como Él redime de la misma manera en la que vos redimió pagando a precio, como el Señor Jesús pagó a precio para liberarnos de las garras de Satanás, del pecado y al final de cuentas de la ira infinita de Dios para aquellos que no podrán pagar sus facturas. Esta foto que tenemos en Boaz y Ruth es un pequeño destello de lo que Dios va a hacer con el Señor Jesucristo 1000 años después. El verdadero redentor no es Boaz, el verdadero redentor es Cristo. Vea lo que dice 1 de Pedro 1:18. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados.
El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. El precio de su rescate no se pagó con cosa perecedera como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? El Señor nos quiere decir un montón de cosas con este libro, pero recapitulando, nos quiere decir cosas muy prácticas. La vida del creyente no es una línea recta hacia la bendición. La vida del creyente está llena de pruebas, de desaliento, de dificultad. En este caso, de hambruna, de enfermedad, de muerte, de dolor, de problemas. La vida del creyente no es una línea sencillita hacia la bendición que predican hoy en día. Venga para que haga A y usted obtenga todo esto. Así no es la vida del cristiano. La gente quiere vivir perfecto sin problema y eso no es bíblico. No es bíblico tener una vida libre de problemas. No es bíblico tener una vida libre de problemas en la salud, en lo material, con los hijos, en lo matrimonial. Hermanos, todos los hijos e hijas de Dios vivieron problemas. El problema nuestro, ahorita en el siglo XXI, es que creemos que porque estamos en Dios, todo va a salir bien. Y eso es una estafa. Es una mentira terrible, una vil mentira. La enfermedad va a tocar la puerta. El divorcio va a tocar la puerta, el problema va a tocar la puerta, la separación, la ansiedad, la depresión, la necesidad, el dolor, el sentirse menos, los complejos, todo eso va a tocar la puerta. Pero el cristiano lo que oye en la radio y lo que lee en algunos libros que se hacen bestsellers es que todo va a estar bien. Las canciones eso es lo que dicen. Hermanos, al final de la historia todo va a estar bien. Porque el Señor es bueno, amén, hermanos, y somos de Él. Pero para llegar ahí, hermanos, vamos a vivir dolor, vamos a vivir problemas, vamos a vivir dificultad. Gente se va a morir, gente se va a enfermar, gente la va a pasar mal, gente vamos a quedar con cosas, vamos a pasar problemas, dificultades. Y yo puedo tratar de pintarle esto a usted de una manera más bonita, pero no puedo. Y sería yo un estafador si le pinto esto de una manera más bonita. Porque aquí Noemí termina siendo el protagonista de la historia. ¿Sabe por qué? Porque desde el inicio lo que se presenta es una mujer que perdió todo y al final se muestra una mujer que recibe todo. Noemí no tiene nada, se devuelve a casa sin nada y todo el barrio termina cantando: bendita Noemí, dichosa Noemí, que dio a vida a Obed. El viaje del creyente para el cumplimiento del propósito de Dios nunca es una línea recta. Nunca. Hay curvas, hay obstáculos, hay problemas. Es una bronca tras otra, pero una bronca tras otra de la mano de Dios. Es problema tras problema, confiado en que Dios está con nosotros. Es aprender a navegar la necesidad o la dureza de una decisión del Señor. Cuando Dios controla nuestras vidas, aunque tengamos muros, derrotas, podemos confiar que Dios nos ama y podemos confiar que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Me da un amén, hermano? Él quiere lo mejor para usted. Él quiere lo mejor para sus hijos. Cuando entendemos que Dios es quien controla la vida, entendemos a un Dios soberano, a un Dios que está a cargo, a un Dios que es bueno. Romanos 8:28 para el que lo necesita hoy. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esa es la confianza que tenemos. La confianza que tenemos es que el Señor está en control. Ruth no sabía que Dios estaba en control. Ruth aprendió a confiar en Yahvé
posiblemente por el ejemplo de Noemí. Pero en medio de todas esas dificultades, Ruth no tenía ni idea lo que Dios estaba orquestando. En medio de nuestros problemas, en medio de lo que usted está viviendo, usted no tiene ni idea lo que Dios está orquestando. Y en medio de un tiempo de dolor, el Señor estaba preparando a una mujer para ser la abuela de Cristo. Nada más y nada menos. Estaba preparando a una muchacha para que llegara a la tierra de Israel, para que llegara al barrio en el que va a nacer Jesucristo, para que conociera a vos y tuvieran un bebé que le daría la esperanza al mundo. Y por eso yo escogí Ruth este mes, porque hoy termino Ruth, que es la doctrina de la redención. Pero ya entramos a diciembre, donde podemos asombrarnos con un Dios que se encarna, con un Dios que ahora se hace hombre para salvarnos, para redimirnos. Esto es para usted y esto es para mí, porque cuando estamos viviendo el problema o la dificultad, lo vemos como lo vio Noemí en el capítulo 1 y 2. Ella dice en el verso 19, todas las mujeres llegaron diciéndole, esta no es Noemí. Y Noemí le dice, no, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? He sido afligida por el Señor, he sido desdichada del Todopoderoso. Ella no entiende. Ella lo que dice, Dios me quitó, Dios me quitó. Y cuando nosotros sentimos que perdemos, sentimos horrible y decimos cosas horribles. Como ella cuando le dice a Ruth que se vaya para casa y para sus dioses. Aunque ella perdió el control de la vista, aunque ella no está atenta a lo que está pasando y no sabe lo que está pasando, Dios sigue siendo rey. Mi hermano, mi hermana, Dios sigue siendo rey en medio de lo que usted está viviendo. Si pudiéramos aprender a esperar y a confiar, veríamos de manera gloriosa cómo el Señor se mueve. Pero es que a veces nos desesperamos y complicamos todo. Pero si pudiéramos aprender y a esperar y saber que Dios está moviéndose, y usted dice, pastor, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo sé yo? Es que eso se llama fe. Y eso es lo único que hace a una persona como nosotros distinta del mundo. Porque nuestra fe no es nuestra fe es un regalo que Dios puso en nosotros. Él es el autor y consumador de la fe, por lo tanto Él nos escogió para estar con Él. Pero la fe debe madurar, debe crecer. Entonces usted me dice, pero ¿cómo yo puedo entender que en medio de esta situación Dios se está moviendo? Es tarea suya aprender a confiar. Y ahí es donde está la gran estafa de las megaiglesias. Porque la megaiglesia le vende a la gente salud, milagro, prosperidad, esposos guapos, Ferraris, y le venden todo el paquete. Y cuando eso no sale, la gente se siente estafada y sale completamente odiando. Hermanos, hay un estudio que salió recientemente del movimiento eclesial del siglo anterior, del movimiento de las grandes iglesias, especialmente, por ejemplo, que se llama el movimiento de los buscadores, el Seeker Movement. Todo lo que empezó las grandes megaiglesias de los 50 para acá, realmente serían 60, pero digamos, devolvámonos un poquito por un movimiento hippie que hubo ahí. Pero usted puede ver que hubo iglesias gigantescas, ministerios millonarísimos, súper ricos, y nunca se movió la aguja de la cantidad de creyentes, especialmente en Estados Unidos. Iglesias fuertísimas, pero eso no generó una transformación, porque no generó discipulado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente llega y se topa de frente con la vida. Problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas en la familia, problemas con salud, problemas en el empleo, y no le suma lo que le están diciendo en el púlpito. No le suma. Es que, hermanos, no leen esto, no conocen la palabra. Porque la palabra nos dice que vamos a vivir aflicción. ¿Usted me da un amén a eso? Vamos a vivir aflicción, pero confiados. Una versión dice, aliéntense, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Jesús dice, sí, ustedes van a llorar y yo voy a llorar con ustedes. Sí, ustedes van a pasar la difícil, sí, pero yo soy el arquitecto de su vida. Yo soy el que diseño. Usted puede construir lo que sea y así levantar 4 postes y empezar a hacer. Una cosa distinta es que un arquitecto le diseñe eso y le diga aquí, y además con esto usted puede crecer acá y porque está diseñado. No entendemos que podemos andar como locos tratando de construir nuestra vida. Termina un cuchitril. O podemos detenernos a decir, Padre, usted sí sabe el futuro, usted conoce lo que es bueno y usted me ama. Yo decido creer, yo decido confiar. ¿Sabe qué es el problema de la fe? La fe es moverse sin ver. Fe es confiar en lo que yo no puedo ver. Fe es confiar en lo que no puedo sumar, mucho menos multiplicar. Fe es confiar a ciegas, una promesa, una palabra o en un hombre, en Jesús. La gente no entiende eso. La gente cree que estamos locos. ¿Cómo usted sabe que es salvo? Me dijo un compañero a mí del colegio una vez en una reunión. ¿Cómo usted sabe que es salvo? Qué buena conversación pude tener con él. Yo sé que soy salvo. Primero porque Dios me lo prometió. Segundo porque confío en la Escritura. Tengo el Espíritu Santo. Veo el mover de Dios en mí a pesar de que estoy lleno de errores y dificultades. El Señor ha caminado y se ha movido en mí y le voy empezando en Romanos, llegando a Hebreos, pasando por Gálatas. Porque creemos en lo que Él promete. Amén, hermanos. Hebreos 6:19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Llegó a ser el sacrificio, el sumo sacerdote, el templo y todo lo necesario, porque Él es nuestra esperanza. Pero antes de llegar a donde estar con Él, vamos a vivir un montón de broncas. Y si usted no viviera esas montañas, esos acantilados, esos desiertos, esas tormentas, esos problemas, esos dolores, usted no ocuparía fe. No ocuparía fe. Vean cómo habla Noemí en el capítulo 1, 4 veces y una en el capítulo 4, se lo comparo. Ahí está en su bosquejo. 1:13. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella le echa la culpa a Dios de lo que está viviendo. El verso 20, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella dice, es Dios el que me puso a mi mara. 21, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. No tengo nada. No tengo nada. Y tal vez usted se siente así ahorita. Por 1, 2 o 3 o 4 o 20 cosas que tenía y ya no tiene. Y con una amargura en su corazón. Hermanos, como le he dicho yo 1000 veces, se vale hablarle así a Dios. Se vale. Él no es una quinceañera que va a decir, ve, ¿por qué me habla así? Qué mala nota. Si yo soy Dios, usted no me puede hablar. Nada que ver, lea Job. Job le habla horrible a Dios, pero como me dijo un profesor de teología a mí una vez, me dijo, le habla horrible así a Dios, pero lo que olvidamos es que es una oración. Él no le está escribiendo a los demás, veas que Dios es malísimo, porque no, él le está hablando a Dios. Lo que estamos leyendo es una oración. Él está diciendo, Dios, ¿por qué A, B y C? Y Dios le responde con cariño y en otros momentos con furor. ¿Dónde estaba usted cuando yo hice el mar? ¿Dónde estaba usted cuando yo hice los graneros en donde tengo el granizo? ¿Dónde está usted donde guardo la nieve? ¿Cómo sabía usted quién le dice a un río dónde empezar y dónde terminar? Yo soy Dios, confíe. Pero se vale llegar como hizo Noemí y pararse delante de Dios y decirle, Jehová, Padre, estoy con las manos vacías, no tengo nada. Verso 21, Jehová me ha dado testimonio contra mí. O sea, ella dice, Jehová es contrario, es como que si fuera un enemigo Dios. El Todopoderoso me ha afligido. El verso 17 de lo que acabamos de leer en el capítulo 4 dice, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. Hermanos,
Dios es el que convierte lamento en danza. Amén, hermanos. Escasez en bendición. Y no me refiero a ver, vamos a ver cómo yo le doy a Dios para que Dios cambie mi escasez en un montón de dinero. ¿Cómo cambia? Que nada que ver, hermanos. Es que vea, ¿cómo se lo digo? Se van a ir al infierno. Se van a ir al infierno. Se van a ir al infierno un montón de pastores y pastoras engañadores. Van a arder en el infierno con el diablo. Y todo el mundo adorándolos. Y todo el mundo feliz. Vean, hermanos, yo le voy a abrir mi corazón. Vea a mí lo que me da miedo ser pastor. Viera lo que me da miedo. Arturo a veces me dice, cuando está la par mía, y me agarra la mano, porque está, yo subo aquí, paso aquí, temblando. Porque soy un pecador que no merece nada. Y mi trabajo es ser portavoz de la voz de Dios, por Dios. Vengo acá no por la autoridad mía, sino simplemente por la autoridad que tiene esta escritura gloriosa de Dios para con nosotros. Y mi trabajo simplemente es abrirla. Pero la iglesia ha sido estafada, los hermanos han sido, y no han aprendido a navegar la dificultad. No han entendido que al final viene Jesús. La historia de todas las calamidades, todos los problemas de Elimelech, de Noemí y Ruth. Vea que ni Ruth termina siendo la protagonista. El nombre del libro es Ruth. Y Ruth solo habla un par de veces. Cuando habla, lo habla muy bien. Habla un par de veces, pero aquí al final se centran en Noemí, porque Noemí era la que había perdido absolutamente todo. Y termina siendo la conexión entre la familia o la línea de Elimelech con Ruth, para que naciera Obedcito, y de Obedcito naciera Isaí, y de Isaí naciera Davidcito. Y un día Davidcito Dios lo iba a ungir como rey, pero un día Dios le iba a dar la promesa a David de que su reino nunca se iba a acabar. Hay algo interesante acá que no lo conversé, que es cuando se menciona a Fares. Cuando se menciona a Fares, ahí en el capítulo 4, hay una frase interesante del pueblo. En el verso 12 dice: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de esa joven de Jehová. Y eso es una historia rarísima. Vean, Judá tuvo 2 hijos y los 2 se murieron, y Dios los mató por malos, pero especialmente el primero. Entonces Judá se casa con un hijo Tamar se casa con un hijo de Judá. Este chaval es tan malo, se llamaba que Dios lo mata. Luego Dios le da a otro que se llama Onán, se muere, y Judá solo le queda un hijo. Judá tiene 3. Y entonces Judá no le da el hijo a Tamar. Entonces es una historia rarísima. Tamar se disfraza de prostituta. O sea, Judá no era un muy bien portado, porque Tamar sabía dónde iba en la noche. Y entonces el hombre frecuenta lugares nocturnos de fiesta en la noche. Y Tamar dice: aquí está la solución. Tamar sabe que Judá tiene que cumplir la ley. Entonces Tamar se disfraza de prostituta, este chaval se emborracha, tienen relaciones y Tamar queda embarazada. Cuando Judá se da cuenta, Judá la manda a matar. Y Tamar era inteligentísima, porque Tamar se dejó cosas. Tamar, además de vestirse mañosa, se dejó el cordón, o sea, como la faja de Judá, se dejó un sello y se dejó el báculo con lo que él caminaba. Entonces cuando él la acusa, él le dice: no, señor, la que estuvo ahí fui yo, y usted estuvo conmigo, no me invente cosas. Fue usted el que estuvo conmigo, aquí está la prueba. Y recuerden lo que les acabo de explicar en las últimas 2 lecciones, en las últimas 2 palabras, que es: esa mujer no podía quedar desamparada. Cuando Judá embaraza a Tamar, ella queda embarazada de gemelos.
y uno de ellos se llama Fares. Y Fares queda en la línea de Jesús, porque el Señor le prometió a Judá a través del papá, o sea, a través de Israel, le profetizó: y de ti nunca se va a separar la palabra es como decir un báculo de rey, sceptor. De usted nunca se va a apartar la autoridad del rey. Se lo profetizaron a Judá. Pero hubo dos chavalos malísimos que Dios no los usó. Entonces, a través de la nuera nace Fares y termina el libro. Estas son las generaciones de Fares. Ruth. Fares engendró a Hezrón, todo hacia abajo hasta llegar a David. ¿Qué es lo que nos quiere decir el libro? Que Dios usa a cualquiera. Que Dios usa a cualquiera. Que el plan de Dios nadie lo puede terminar. Que el plan de Dios nadie tiene control, solo Él. Mujeres que no debieron haber estado para nada terminaron siendo camino. Entonces se ha puesto a pensar: ¿por qué Jesús no fue levita? Jesús debió haber sido levita, diría usted, por el tema del sacerdocio. No, fue por Judá. Y tiene un sentido muy simbólico también cuando Él está ofreciéndose para sacrificio, que lo podemos ver en otro momento. Pero aquí la situación es que Tamar, siendo viuda, tenía derecho a tener un hijo, y no se lo quería dar Judá. Y entonces Tamar termina siendo mamá de Fares, y Fares termina siendo abuelo de Obed. Extraordinario. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Yo estoy en control de su vida. Yo estoy en control de lo que usted es. Confíe. Confíe. Cada detalle de su vida está en mi mano. No se preocupe. No es que nos quiera hablar de las generaciones y todo. Lo que nos quiere decir es: aprenda a creer en el Dios arquitecto, artista, que tiene control absoluto de lo que usted es, y en su mano usted verá la gloria. Y esta señora Ruth, extraordinaria, y ese señor Boaz, se convierten en los abuelitos de David. Por lo tanto, en sangre de ellos terminó en Cristo. Para que Cristo llegara, Dios los usó a ellos. Hermanos, ¿en cuántas cosas el Señor nos querrá usar? Para sus hijos, para su vida, para las naciones, hermanos. Pero alguien tiene que creer. Cierre sus ojitos ahí donde usted está. El tema central de Ruth no es solo la historia de amor. El tema central de Ruth es que un Dios poderoso tiene un plan, y el plan del Señor es mejor que el suyo. El plan de Dios es mejor que el suyo, amigo. ¿Por qué se cree tan importante? ¿Por qué cree que usted es lo más valioso del universo? El plan de Dios es mejor que el suyo. Aprenda a creer, aprenda a confiar. Yo no sé qué estás pasando. En muchos de los casos sí sé lo que está pasando. Y sé que algunos están pasando dificultad en lo económico, dificultad en la salud, dificultad en lo familiar, o en cosas muy personales fuertes, porque están conmigo cerca. Mi hermano, mi hermana, confíe. Confíe. Cierre sus ojitos y ejercite su fe. Cierre sus ojitos ahorita y confíe. Qué duro, hermano, confiar cuando no hay nada. Qué duro confiar cuando no se ve. Si usted necesita de Dios hoy, póngase en pie ahí donde usted está.
Está en el lugar correcto, hermano, en la presencia de Dios, no porque estamos aquí nosotros, sino porque Dios está en usted. Confiado, cante esto con nosotros en medio del problema. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre. Mi Salvador por siempre. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Sí, la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío.
esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Señor, hoy decidimos creer y confiar que usted está en control, Señor, aunque nosotros no lo veamos. Usted sigue siendo rey, Señor. Y así como vemos hoy, Señor, en el libro de Ruth, Señor, usted es soberano, Señor, y todopoderoso, Señor, para tornar la calamidad en gloria, Señor, la dificultad, Señor, en victoria, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque somos sus hijos. Somos ovejitas de su prado, Señor. Nunca, nunca estaremos solos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No temeré, Estás conmigo, no fallarás, en ti confío. mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza. una vez más, no temeré, En ti. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Gracias, Señor, porque el mismo Dios de vos y de Ruth es nuestro Dios, el que tiene la capacidad de tornar la tristeza en alegría, Señor, sin medida. No la alegría que da el mundo de un ratito, de una fiesta, de un momento, Señor, sino una alegría para siempre, Señor. Gracias porque esta historia que cerramos hoy se convierte, Señor, en la antesala a la promesa gloriosa de que usted iba a venir a salvarnos, al cumplimiento, Señor, de aquella profecía en las primeras páginas de la Biblia. Venía el hombre que iba a destruir al enemigo, Señor. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias porque Jesús es nuestro Redentor, porque compró a precio de sangre nuestras vidas. Vos lo hizo con dinero. Vos pagó con dinero la deuda de Elimelech y por lo tanto obtuvo a Ruth. Pero usted, Señor, a precio de sangre, Señor, nos compró del pecado, Señor, y ahora somos suyos para siempre, Señor. Gracias, Señor, por una herencia gloriosa, Señor. No una herencia de grano, de una propiedad, de una casa, sino una herencia, Señor, a tu lado para siempre. Gracias porque usted es el verdadero Redentor, el Redentor eterno, Señor. Y gracias, Señor, porque Jesús vino a salvarnos, Señor. Padre bueno, gracias, Señor, por el diseño precioso para poder llegar a nosotros. Ninguno de nosotros hubiera podido llegar a usted por nuestro pecado, pero usted se metió en nuestra historia para salvarnos y no hay dinero que pague eso. Hoy te damos gracias. Levante sus manos conmigo, por favor. Señor, te doy gracias
porque somos suyos y porque pertenecemos a usted, porque hemos sido comprados a precio, como dice Pablo. Padre, yo envío a este pueblo en paz. Hoy oro, Señor, para que podamos entender que esta historia preciosa de Ruth es una fotito de cómo usted salva, Señor, y cómo una historia de amor se convierte, Señor, en una muestra de cómo usted viene a la tierra a salvarnos, Señor. Hoy vemos, Señor, cómo usted redime, pero estamos a punto de recordar cómo usted toma nuestra posición, Señor, y nos salva, Señor, en la cruz. Pero para que eso suceda, usted primero vino a nacer, Señor. Gracias. Gracias por encarnarse, hacerse hombre para pagar el precio, para que nosotros pudiéramos ser parte de su familia. Envío a este pueblo en paz, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos en contra del diablo y sus huestes. Y oramos para que esta semana podamos sentirnos felices, Señor, bendecidos de un Padre que nos compró y que ahora somos suyos, Señor. En el caso de Ruth, la bendición fue un bebé. En el caso nuestro, la bendición es una eternidad a tu lado, Señor. Gracias, Señor, porque estás aquí. Envío a tu iglesia con la bendición del Altísimo, Señor. Y clamamos, Señor, para que podamos ser portadores de esta buena noticia, de este evangelio. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Abrace a alguien ahí antes de irse. Dele un fuerte abrazo al que tiene cerquita y también abrace un par más. Feliz semana, hermanos. Chao.